Buen día, profesora Alejandra. Mi nombre es Claudia Landeros Carmona, estoy cursando la licenciatura en Nutrición Aplicada y estoy cursando el tercer semestre. Esta actividad se llama actividad a cargo del docente. En ella se nos pide realizar un resumen de lo aprendido en esta unidad, el cual será a través de este video. En él se explicarán los diferentes métodos de conservación a través del tiempo. Se realizará una línea de tiempo de métodos de conservación a través de la historia, un mapa conceptual de cocción, en donde se ven las cocciones por concentración, expansión y mixta. Además, un mapa conceptual de conservación por frío, calor y química. Este es mi mapa conceptual, mi línea del tiempo, perdón. En ella dice que las primeras técnicas de conservación de alimentos fueron el secado y la fermentación. Realmente no se sabe bien cuál de las dos fue primero. En los tiempos primitivos, por el año de 3500 a.C., se utilizaba la sal, hielo, además de sol y aire. En el antiguo Egipto se utiliza vinagre, aceite y miel. En el año de 1400 a.C., en el Imperio Persa se inventan las conservas con azúcar. La civilización griega se inventa el grajeado de frutas y verduras. El Imperio Romano se incorpora el SO2 al vino. Para el siglo XV se incorpora condimentos en los alimentos. En el siglo XVIII se inventa la apertización. Por el siglo XIX se inventa la pasteurización y en el siglo XX se inventan los conservantes químicos. En los métodos de cocción podemos decir que varían dependiendo del lugar y la cultura, aunque hay culturas muy parecidas. Hay tres principales técnicas de cocción que son por concentración, por expansión y cocina mixta. A continuación le presento mi mapa conceptual de los métodos de cocción. Mapa conceptual de los métodos de cocción. Por concentración, parte del agua del alimento se evapora y los elementos contenidos se concentran, por ejemplo, al horno, a la parrilla, a la plancha. A la parrilla es un método en seco, en donde el calor se transmite directamente al alimento. En el asado, al horno, se concentra el calor en una cámara cerrada, así se coce el alimento. El asado a la plancha o la sartén transmite el calor directamente por medio del metal hacia el alimento y con una pequeña cantidad de grasa caliente. Este método puede ser utilizado para carnes de aves, pescados. También tenemos el método por expansión. Este método está basado en el empleo de una temperatura muy baja, que se somete a los alimentos a la extracción de sus jugos, consiguiendo un intercambio entre el líquido de cocción y los jugos del alimento. Puede ser por olla a presión. Los alimentos se cocinan bajo líquido a una temperatura superior a 100 grados. Por medio de la fritura se fríe el alimento con abundante grasa a temperatura más de 150 grados centígrados. El salteado es principalmente para carnes a temperatura alta y se voltea por ambos lados. El hervido son los alimentos se cubren con agua en una olla y se ponen al fuego calentándose poco a poco hasta alcanzar los 100 grados centígrados. A vapor, el alimento se cocina a través de una rejilla colocado en el fondo de la olla con agua y el alimento se va cociendo por acción del vapor del agua a 100 grados centígrados. Tenemos el estofado, que se realiza con un poco de líquido a 100 grados centígrados y se le añade algo de grasa.
En la cocción mixta son aquellos en donde se combinan los métodos de cocción secos y los métodos de cocción húmedos. El calor en este método de cocción proviene de varias fuentes como el líquido, el vapor y la grasa. Tenemos de ahí que se deriva el gratinado, en donde se dora el alimento, se cubre el platillo con queso rallado y se gratina por encima con el grill o en una salamandra. Tenemos el glaseado, que se usa en vegetales, se saltean utilizando grasa y azúcar. Este sería el mapa conceptual de cocción. Enseguida tenemos el método de métodos de conservación. Por lo que veremos, los diferentes métodos de conservación, hay tres principales métodos, los cuales son conservación por frío, por calor y conservación química. Los métodos por frío son la refrigeración y la congelación. Tenemos los métodos por calor, que es el escalado, pasteurización y esterilización. Tenemos los métodos químicos, que son por adición de sales, acidificación, adición de azúcar, ahumado y conservantes. Enseguida le mostraré mi mapa conceptual. Este es mi mapa conceptual. En ellos anexo el link de mi presentación en Prezi. Y tenemos que los métodos de conservación. Okay. Tenemos mi mapa conceptual de métodos de conservación de los alimentos. En ella se ven los diferentes tipos de conservación, que principalmente son tres métodos, que son por frío, calor y química, en donde los alimentos tienen ciertas características que los hacen susceptibles al ataque de microorganismos. Por ello es importante conocer los métodos de conservación que pueden prolongar el tiempo de vida de los mismos. Tenemos por frío que son congelación y refrigeración, en donde consiste en mantener los alimentos entre 0 y 8 grados centígrados. En refrigeración, los alimentos se someten a bajas temperaturas de 0 a 5 grados sin dejarlos congelar. En la congelación se someten los alimentos a temperaturas muy bajas, en donde sí se deben congelar. Se congela la mayor parte del agua posible y son a temperaturas menos de 18 grados y menos 20 grados centígrados. Tenemos conservación por escalado, pasteurización, por calor, que son el escalado, pasteurización y esterilización. El calor destruye la mayoría de gérmenes de sus formas de resistencia, aunque la temperatura a aplicar varía según se trate de bacterias, virus, levaduras o mohos. Tenemos la pasteurización. Aquí se someten los líquidos a altas temperaturas durante un tiempo determinado. En la esterilización, los alimentos se someten a altas temperaturas entre 115 grados centígrados y 127 grados centígrados. El escalado es un tratamiento térmico previo a la congelación. Se aplica principalmente en productos vegetales. Tenemos conservación química, en donde los métodos de conservación química están basados en la adición de sustancias que actúan modificando químicamente el producto, por ejemplo, disminuyendo el pH. Aquí tenemos la adición de sales, que es un procedimiento por el cual se absorbe la humedad del agua, pasteurizando la microbiología. Tenemos la acidificación, que es el método basado en la reducción del pH del alimento. Impide el desarrollo de microorganismos. Tenemos la conservación de adición de azúcar,
que es un antiséptico a determinadas concentraciones, alrededor de 65%, favorece la proliferación de determinados organismos. Tenemos el ahumado, que es un método de conservación que se usa para aprovechar los momentos de abundancia. Además tiene compuestos que inhiben el desarrollo de gérmenes. Tenemos los conservantes. Los alimentos conservados así no son imperecederos, se mantienen inalterados por un periodo limitado. Esta fue la presentación de mi mapa conceptual. Y enseguida ya nada más hago mi conclusión, por lo que le puedo comentar que esta materia me ha sido de gran utilidad, ya que he aprendido formas de conservación de los alimentos, así como formas de cocción. Algunas de ellas ya las había utilizado, de hecho supongo que la mayoría, sin embargo no me había dado cuenta de sus nombres y no las había realizado adecuadamente. Esta materia, la unidad, me ha parecido muy interesante, pues me he podido percatar lo importante que es la bromatología en la carrera de la nutrición, ya que se encarga del estudio de los alimentos, así como la forma más adecuada de su preparación y conservación de los mismos. Además nos permite conocer la composición cualitativa y cuantitativa de los mismos. Le agradezco mucho su apoyo, atención, dedicación y sobre todo su enseñanza. Me parece que ha sido la mejor profesora que he tenido, pues aunque es muy estricta, eso la hace ser una mejor profesora. Agradezco mucho y espero encontrármela en otra materia. Gracias. Hasta luego.